Hola, vamos a empezar nuestra lección de esta semana. Nos acercamos a nuestro altar que tenemos en nuestro hogar y hacemos esta pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrimos nuestro libro en la página 136. Ser católicos. Dios envió a Jesús para que fuera nuestro Salvador. Como Dios nos ama, Él envió a Jesús para que fuera nuestro Salvador. Al aceptar la muerte en la cruz, Jesús nos salvó del pecado y nos permitió tener felicidad eterna con Dios. Jesús nos acerca más a Dios. Al seguir las enseñanzas de Jesús y al aceptar su amor y misericordia, nos hacemos más santos. Esto es lo que le ocurrió a un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos que era avaro e injusto. Esta es su historia. Jesús estaba enseñando en un pueblo llamado Jericó. Un hombre rico llamado Zaqueo quería escuchar y ver a Jesús, pero la multitud era demasiado grande. Zaqueo se adelantó corriendo y se subió a un árbol para ver a Jesús cuando pasara por allí. Cuando Jesús llegó al lugar donde estaba Zaqueo, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo recibió a Jesús en su hogar con alegría. Le dijo a Jesús: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si le he quitado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Al recibir a Jesús en nuestro corazón, también podemos cambiar. Podemos crecer en amor y en bondad. Reflexiona acerca del cambio. Escribe en estos renglones acerca de alguna vez en que tuviste una experiencia que te cambió para bien. Nos vamos a la página 138. ¿Quién es Jesús? Jesús es el don de amor que Dios nos dio. Jesús es nuestro maestro, amigo y salvador. Jesús no enseña cómo debemos vivir. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos dio muchas instrucciones acerca de los valores que debemos tener en la vida. Jesús también nos enseñó a través de muchas parábolas o relatos de enseñanzas que nos contó. Otra manera en la que Jesús nos enseñó es a través de su ejemplo de obedecer a Dios y amar a los demás. Jesús también nos enseñó a orar. Jesús es nuestro amigo. Como un buen amigo, Jesús siempre nos ama y se preocupa por nosotros. Orar es nuestra manera de ser amigos de Jesús. Jesús siempre escucha nuestra oración. Orar es también nuestra manera de amar a Dios. Cuando Jesús nos enseñó la oración del Señor, nos enseñó a llamar Padre nuestro a Dios. Jesús es nuestro Salvador. Él aceptó la muerte en la cruz para salvarnos del pecado. Él hizo posible que tuviéramos felicidad eterna con Dios. Jesús en mi vida. Elige la palabra maestro, amigo o salvador como un título para Jesús. Escribe acerca de cómo Jesús tiene esa función en tu vida. Termina con una breve oración. Si yo escojo, Jesús es mi amigo y cómo actúa ese amigo en mi vida, y le dedico una oración. O si yo escojo, es mi maestro, o si yo escojo, es mi salvador, cómo actúa de tal manera en mi vida, y le escribo una oración. Y otra cosa que le quería decir a mis niños, ¿verdad? Es que como vemos en estas dos
lecturas que les di, siempre marca a Dios con la letra mayúscula. Yo veo que muchos niños escriben Dios con letras minúsculas, pero acuérdense que si estamos hablando del Dios del cielo, de Dios nuestro creador, del Rey de Reyes, del Rey del universo, debemos siempre empezarlo como empezamos nuestro nombre, que es con la primera letra mayúscula. Recuerden, cuando nosotros escribimos Dios con letras minúsculas, es que estamos hablando de los dioses terrenales, ¿sí? Y cuando hablamos del Dios de Rey de Reyes, debemos de escribirlo siempre empezando con la letra mayúscula, o si es preciso, las 4 letras mayúsculas. En esta lección de hoy vamos a hablar también de los 7 sacramentos, que ya la mayoría me los han dicho, que es bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia y reconciliación, órdenes sagradas, matrimonio y unción de los enfermos. Y la lección de hoy es lección 8 y vamos a hablar acerca de la misa, y por ende vamos a hablar más de Jesús, de Dios, a través del sacramento de la Sagrada Eucaristía. En la página 144, la misa. Oremos todos juntos. Alabemos a Jesús con la palabra del Sanctus, una oración tomada de la misa. Todos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Mi fe católica es: en la misa nos reunimos para dar gracias y alabar a Dios. Ahorita en estos tiempos, que los que no pueden asistir en presencia personalmente a misa, pues hemos estado siguiéndola a través de los videos, ¿verdad? De YouTube, buscamos cómo escuchar la Santa Misa con atención, ¿sí? Con reverencia y siguiendo lo que nos pide cuando estamos escuchando la Santa Misa por televisión o por el video. ¿Qué también conoces las oraciones que rezamos en la misa? ¿Qué puedes hacer para conocerlas mejor? Pues yo sé, mis niños, bendito Dios, ya la mayoría le han aventajado muchas sus oraciones. Y como vemos, de las oraciones que han estudiado, son una de las oraciones que seguimos en la Santa Misa, como el Credo, como el Padre Nuestro, en ocasiones también el Ave María. Y pues asistiendo a misa es como vamos nosotros a poder aprender toda la secuencia de la Santa Misa. La noche, y vamos a aprender también de la última cena, que Jesús se quedó para nosotros, ¿sí? A través de pan y vino, que es en la Eucaristía. La noche antes de morir, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la Pascua judía. La Pascua judía recuerda cuando Dios guió a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. La noche en que Jesús celebró la Pascua judía con sus discípulos se llama la última cena. La llamamos la última cena porque fue la última comida que Jesús tuvo con sus discípulos antes de morir. En la última cena, Jesús estableció el sacramento en el cual Él nos da su cuerpo y sangre, el sacramento de la Eucaristía. Este sacramento nos da la vida eterna con Dios. La cena del Señor. Cuando llegó la fiesta de la Pascua judía, Jesús envió a Pedro y a Juan a hacer los preparativos. Ellos hicieron lo que Jesús les había dicho y prepararon un lugar para que Jesús y los apóstoles se reunieran. Cuando estaban reunidos en la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después,
Jesús tomó la copa de vino y dijo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Otras sagradas escrituras sobre la Eucaristía lo podemos leer en el pasaje de la primera multiplicación de los panes, que es en San Marcos capítulo 6, versículo del 34 al 42. El Cordero Pascual, que es en el Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 8 y del 11 al 14. Y el pan de vida, creer en el Hijo de Dios, que es en Juan capítulo 6, versículo 47 al 51. Nos vamos a la página 148. Vivir las Escrituras. Elige una frase que Jesús haya dicho en la última cena y crea un cartel para exhibir la frase. Agrega símbolos u otras imágenes en tu cartel. Esta va a ser una de sus tareas. La última cena. Comida que Jesús compartió con sus discípulos la noche antes de morir. En la última cena, Jesús se dio a sí mismo en la Eucaristía. Los sacramentos son signo y celebración especial que Jesús le dio a su iglesia. Los sacramentos nos permiten participar en la vida y en la obra de Dios. Sabemos que los sacramentos son 7, que son bautismo, confirmación, confesión, comunión, orden sacerdotal, unción de los enfermos y matrimonio. Los sacramentos. Sacramento de la Eucaristía, sacramento en el cual, a través del ministerio del sacerdote y por el poder del Espíritu Santo, Jesús se da a sí mismo y el pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre. Este es sacramento de la Eucaristía. Pasamos a la página 150. Celebramos la Eucaristía. En la última cena, Jesús le dio a todas las personas el don de la Eucaristía. Hoy nos reunimos en la misa para celebrar la Eucaristía. A través de la Eucaristía podemos tener vida eterna. En la misa alabamos y damos gracias a Dios por todos los dones que nos ha dado. Le damos gracias especialmente por el don del cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía, los católicos practican su culto como una comunidad. Esta clase de culto público y comunitario se llama liturgia. Aunque los católicos tienen muchas maneras de orar y de celebrar su culto, la Eucaristía o la misa es la más importante. En la Eucaristía nos unimos a Jesús para adorar a Dios Padre. Nuestro culto es guiado por el Espíritu Santo. En la misa escuchamos la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Profesamos nuestra fe. Generalmente hacemos esto rezando el credo de Nicea. Durante la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, recordamos lo que Jesús dijo e hizo durante la última cena. También recordamos su sacrificio en la cruz. Todas las oraciones y las acciones de la misa son un mismo acto de celebración. Además de la misa, podemos mostrar amor por Jesús visitando el Santísimo Sacramento de la Iglesia. El Santísimo Sacramento es otro nombre para la Eucaristía, especialmente el cuerpo de Cristo. Este se guarda en un lugar especial de la Iglesia llamado sagrario. Cuando visitamos la iglesia, que no es hora de misa, Jesús está presente en el sagrario. ¿Y cómo vamos a saber? Va a ver, cuando entramos a la iglesia, en nuestro lado izquierdo hay una veladora, una lucecita que siempre está encendida. Esa velita, esa veladora o esa lucecita nos recuerda que Jesús está ahí guardado en el sagrario, que es como una cajita que se miran las puertas como doraditas, ¿verdad?
está así y es la que abre el Padre, donde Él saca el cuerpo de Cristo o guarda el cuerpo de Cristo. Se llama sagrario. En la página 152, escribe un poema o una oración dando gracias a Dios por el don de la Eucaristía. Agrega un dibujo a tu poema o a tu oración. Los datos de fe. Los católicos deben asistir a misa los domingos y los días de precepto. Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Palabras para aprender. Misa. Oración de la iglesia de alabanza y de acción de gracias a Dios. Celebración de la Eucaristía. La liturgia. Culto público oficial de la iglesia. La Eucaristía es la liturgia más importante de la iglesia. Santísimo Sacramento. Un nombre para la Sagrada Eucaristía, especialmente el cuerpo de Cristo que se guarda en el sagrario. Sagrario. Lugar especial en la iglesia donde se guarda el Santísimo Sacramento después de la misa. Si nos vamos a la página 154, vemos la Santa Clara de Asís. Santa Clara provenía de una familia adinerada en Italia. Un día después de escuchar a San Francisco de Asís predicar, ella decidió vivir una vida sencilla por Jesús. Ella compartió este deseo con San Francisco. En una pequeña capilla de Asís, Italia, San Francisco le cortó el cabello y le dio un sencillo hábito marrón para que se vistiera. Pronto, otras mujeres siguieron el ejemplo de Clara. Clara estableció una orden religiosa para estas mujeres. Ellas fueron conocidas como las hermanas clarisas pobres. Ellas eligieron vivir una vida sencilla sin ninguna posesión, dedicaron su vida a orar. Clara y las demás monjas fueron muy felices en esta vida porque sabían del gran amor de Dios. También sentían la felicidad de dedicar su vida a Dios. Santa Clara tenía una gran devoción por Jesús en la Eucaristía. Cuando un ejército llegó para atacar Asís y el convento en donde vivían Clara y las hermanas, Clara oró para que Dios las protegiera. Ella fue hasta los muros del convento y puso el Santísimo Sacramento en una custodia donde el enemigo pudiera verlo. A través de la ayuda de Jesús, los atacantes huyeron sin atacar el convento. La iglesia celebra la fiesta de Santa Clara el 11 de agosto. Costumbres católicas. Adoración eucarística. Una manera en que los católicos honran a Jesús en el Santísimo Sacramento fuera de la misa es a través de la adoración eucarística. En esta devoción, la Eucaristía es puesta en una custodia sobre el altar. Puedes ver qué aspecto tiene una custodia en la ilustración de la izquierda. Vemos en el lado izquierdo, donde dice página 154 arribita, vemos lo que es la custodia, donde se guarda la hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo. Las personas se sientan ante la presencia divina de Cristo y oran en silencio. Algunas parroquias tienen una adoración eucarística todos los días, dependiendo del tiempo programado. A esto se le puede llamar una hora santa diaria o adoración perpetua. Nos vamos a la página 156 y la tarea, ¿verdad? Como ya vimos, bueno, ahorita les digo las páginas, pero en esta página 156 va a ser: en este capítulo has aprendido acerca de cómo mostrar devoción a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. ¿Cuáles son algunas maneras en las que puedes hacer esto? En el siguiente espacio escribe o ilustra algunas de las maneras. En solidaridad, la devoción de Santa Clara al Santísimo Sacramento evitó que un ejército invadiera su convento y causara daño a las hermanas. Piensa en alguna cosa que puedes hacer hoy por el bien de los demás
con la ayuda de Jesús. Haz un plan para cumplirlo. Oración. Oremos juntos. Oración ante el Santísimo Sacramento. Señor Jesús, creo que verdaderamente estás presente en la Eucaristía. Al recibir la Sagrada Comunión, ayúdame a amar como tú amaste, a servir como tú serviste, para así poder ser el cuerpo de Cristo para los demás. Amén. Pues vemos, la tarea va a ser en la página 136, en los renglones que vienen ahí, en la 138. Después, 136, 138, en la 148, 152 y 156. Y el repaso de la lección 8 en la 158. Esa es su tarea para esta semanita. Y como les decía, estoy muy contenta, muy agradecida con mi Dios Padre, porque mis niños, ya casi la mayoría, están terminando de decirme sus oraciones. Y ya les tengo yo sus muñequitos. Este es uno de ellos, un osito. Ahí tengo varios perritos, ¿verdad? Yo les mando fotos a los niños que van acabando sus oraciones. Y tenemos este, que es dinosaurio. Conforme vayan terminando, van eligiendo su mono. Y los primeros que van terminando tienen mejor manera para escoger, ¿verdad? De estos 3 y de otros 2 que tengo más por ahí. Pero tengo más, pero me refiero a de diferentes figuras. Pero conforme vayan terminando sus oraciones, les mando fotos y ya me dicen cuál es el que quieren. Y así vamos eliminando. Pero ya muchos se están poniendo bien pilitas con sus oraciones. Y pues eso me da mucho gusto. Porque acuérdense que es uno de los pases para que puedan recibir por primera vez lo que hablamos el día de hoy, el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibirlo en nuestros corazones y dejarlo para nosotros, para que se quede siempre con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena semana. Y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.